Vamos a comenzar declarando, vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas a a su luz admirable. su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte. de riqueza De riqueza y no de y pobreza, no de pobreza. de salud De salud y no de y enfermedad, no de enfermedad. porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo de la promesa. de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí mora en mí y me perfecciona cada y día. me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa y semilla poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta. mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, Nunca. nunca, Nunca. nunca más Nunca más seré el mismo. seré el mismo. Amén. 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 Bueno, vamos a empezar el día de hoy con el estudio del libro de los Romanos. Como les comenté, cuando se conmemoraban los 500 años de la Reforma Protestante, en el año 2017, el 31 de octubre, iniciamos un estudio del libro de Romanos. Al mes siguiente fue que pasó lo que ya todos conocen, que estuve hospitalizado como un mes y todo, y luego continuamos. Y la verdad, en ese tiempo, y en el tiempo que estuve hospitalizado, Dios estuvo mostrándome varias cosas y hablándome. Creo que apenas habremos tenido una o dos máximo enseñanzas, y después ya hemos continuado cuando salí en diciembre. Y ya desde ese momento, después de todo lo que Dios estuvo hablando, poniendo en mi corazón hacer esto. Varias de las personas con las que últimamente he estado conversando, la administración que hemos empezado, con los grupos con los que nos estamos reuniendo, he estado compartiendo Romanos bastante con muchas personas, pero ya aquí en la congregación hace un buen rato que Dios estaba poniendo en mi corazón hacerlo. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo para que nos enseñe y nos hable en esta noche. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Estas buenas noticias, tan buenas que no parecen ciertas, pero lo son, eso es lo que significa la palabra evangelio. Estas buenas noticias eran que Dios enviaba a su Hijo. Estas buenas noticias empezaron desde el jardín del Edén, inmediatamente después de la caída. Cuando Dios se dirige a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre la mujer y tú, entre tu simiente, entre la simiente de la mujer y tu simiente. La simiente de la mujer, te va a herir en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Una herida en la cabeza
la gran mayoría de las veces es una herida mortal. Y si no llega a ser mortal, pues es una herida que te manda un buen rato a cuidados intensivos. No es que me corté y bueno, atención ambulatoria, no, una herida en la cabeza grave. El cerebro está allí. Ahora, la simiente de la mujer. Satanás. Hay una serie que estamos viendo donde enfocan eso. En Génesis, cómo Satanás ve que Abel tenía cierto acercamiento a Dios y se enseñaba con él. Luego ve a Noé porque siempre estaba esa frasecita dándole vueltas en la cabeza. La simiente de la mujer te va a herir. Como que él ya algo se olía. Va a venir uno de mujer que me va a lastimar. Pasó el tiempo y se fueron dando más detalles de cómo iba a ser este ser que iba a venir, que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y todos esos datos que se dieron eran buenas noticias. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, su Evangelio, para el cual Pablo había sido apartado para ser apóstol, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay un grupo de personas, a los que llaman universalistas. Ellos lo que dicen, la gran mayoría de sectas empiezan con una verdad, pero que luego empiezan a distorsionar y a torcer, y se desvían. Entonces, por ejemplo, algo que dicen los universalistas es de que Jesús murió por todos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Él murió por los pecados de toda la humanidad. Amén, amén. En la palabra dice que todo pecado le va a ser perdonado al hombre. Sí. Bueno, lo que los universalistas dicen es que si Jesús murió por los pecados de todos, y Dios dice que va a perdonarle a todos los hombres todo pecado, entonces quiere decir que todos los hombres ya están salvados. Lo que los universalistas enseñan es de que en realidad nadie va a ir al infierno, porque ya Jesús murió y salvó a todos. Ya van viendo los problemas de esa interpretación, ¿no? Entonces, si ya somos salvos, no importa lo que hagamos. Ahora, si bien es cierto, hemos recalcado varias veces que el hombre no es salvo por obras, las obras sí tienen importancia, no es que no importen, no determinan la salvación de nadie, pero no es que no importen de nada, ya hablamos. Nadie es salvo por obras, pero, el galardón sí depende de lo que haces. No todo, y cuando estábamos estudiando Proverbios, señalábamos, hay cosas, y están en la palabra, que son paga. O sea, hay cosas que son gracias, las cosas vitales, las elementales, las básicas, ok, Dios no las da como recompensa, las da como gracia. El oxígeno que necesitamos para vivir está allí, gratis, no lo ven. Y no es que no sea algo, y por ser gratis, es algo que seguro no vale mucho. En la pandemia nos enteramos cuánto valía respirar, cuánto costaba tener a una persona respirando un día. ¿Se acuerdan? No es barato, no es nada barato.
respirar. Y Dios nos tiene ahí. Imagínate cuánto tendrías que pagar mensualmente un recibo de oxígeno por respirar. Creo que ni a los congresistas les alcanzaría bien pagando por respirar. Y Dios lo da gratis. O sea, lo básico, lo elemental, Él lo da de gracia. Ahora, las riquezas no son gracia. Y eso lo hemos visto en Proverbios. Las riquezas son recompensa. O sea, ¿por qué? Porque puedes vivir perfectamente sin ser rico, sin ser millonario. No todas las personas son millonarias y viven. Entonces hay cosas que sí son recompensa, que son galardón y que sí depende de lo que uno haga. Estos universalistas enseñan de que ya Jesús murió por todo, todos los pecados están perdonados. El gran problema es que la mayoría de personas no entienden el tema de la eternidad. No entienden en sí cómo va a ser, cómo es que vamos a estar. Algunos siguen teniendo la idea caricaturizada del cielo donde todos están con alitas en la espalda y tocando un arpa, ¿no? Y creen que así va a ser. Y no va a ser así. No todos vamos a estar igual. ¿El ladrón que estuvo al lado de Jesús fue salvo? Sí. Pero que les quede muy claro que definitivamente no va a estar igual la eternidad, no va a ser igual, no la va a pasar igual el ladrón que estuvo al lado de Jesús que el apóstol Pablo. No va a ser igual. Los dos son salvos, ¿eh? Pero uno, o sea que al último instante de su vida, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que un tipo que vivió, sangró, dio su vida, peleó la buena batalla, corrió, se ganó el odio de los de su nación, fue perseguido. No puede ser igual, pues. No puede ser igual la eternidad para ambos. Sino, ¿cuál es el chiste entonces? ¿Cuál es la gracia? Para salvarse no va, pero para el galardón sí. Ahora, Pablo está diciendo que esto del Evangelio no era una novedad, no era algo que se le había ocurrido a él, no era algo que había salido de él y de los seguidores de Jesús, era algo que ya Dios había anticipado por medio de las Escrituras. Y es cierto, como digo, la venida del Mesías estaba profetizada. Conversábamos con una hermana y me mencionaba que leía el libro de los Hechos, ¿no? Y decía, ¿pero qué es lo que hablaban los apóstoles? Y en la palabra está. Lo que pasa es que algunos no le terminan de hallar foco. Ahora, yo he escuchado muchas veces, habiendo nacido en una iglesia pentecostal y habiendo congregado varios años allí, he escuchado muchas veces a gente hablar de un avivamiento y que no hay avivamiento porque la gente de hoy en día, los creyentes de hoy en día, no son como los creyentes del libro de los Hechos, esos creyentes consagrados de oración. Y cuando tú lees las epístolas y lees lo que Pablo hablaba con la gente de Corinto, con la gente de Galacia, con la gente de Filipos, con la gente de Éfeso, te das cuenta que no es que estos creyentes eran perfectos. No es que estos creyentes, no, es que esa gente, hermano, ellos oraban todo el tiempo. Porque en todas las epístolas encuentras, quítese pues de vosotros toda fornicación, toda inmundicia, toda idolatría, ya no sigan peleándose en público. ¿Qué? ¿Por qué era el avivamiento entonces? Porque los creyentes de ese entonces eran mejores que los de ahora. No, la verdad que no. Si lees las epístolas te vas a dar cuenta que no, que tenían conflictos muy similares a los que pueden tener los creyentes de hoy. O sea, hay una idea religiosa que se mete sutilmente y que impide ver la verdad a la gente.
La gran diferencia es que la gente creía y que el Evangelio era predicado. Y que hoy en día la razón por la que no hay un avivamiento como en el libro de los Hechos es porque no se está predicando el Evangelio, no se están predicando las buenas noticias. Lo que se está predicando desde la mayoría de púlpitos son terapias de modificación de la conducta, son decirle a la mayoría de personas, a la mayoría de los que se congregan, cómo ser buenas personas, cómo ser buenos ciudadanos, y ok, todas esas cosas son buenas, pero no es la razón por la cual Jesús vino. Y ya lo decíamos, las multitudes no lo seguían por el sermón del monte. O sea, no seamos hipócritas, no es por eso que lo seguían. No es que, ay, yo quiero escuchar nuevamente otro sermón como el monte, qué lindo, qué hermoso. Si alguien te pide llevar tu carga 1 milla, tú llévala 2. Si alguien te golpea en la mejilla, dale en la derecha, dale de izquierda. Qué lindo mensaje. No, fabuloso. O sea, incluso no creyentes han reconocido que si se aplicara lo que Jesús habló en ese sermón, no existiría maldad en el mundo. Si todos vivieran con eso como código de conducta, no habría guerras, se acabaría la pobreza, se acabaría todo mal en el planeta. Pero ya sabemos que no todos van a vivir así. Y le señalaba algo que a veces a muchos se les pasa. Los evangelios, ¿no? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuentan la vida de Jesús aquí en la tierra. Pero recordemos que mientras Jesús caminó en esta tierra, seguía vigente, él vivía todavía bajo el régimen de la ley. Estaba vigente la ley. Entonces él vive como un judío cumpliendo la ley. Ahora él es el único que logra cumplir la ley a la perfección. Todos los demás habían fallado. Quien quieras, cualquiera que quieras nombrar, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, el que quieras, todos habían fallado. Todos en algún momento habían fallado a Dios. Bueno, la ley empieza con Moisés, ¿no? Pero Abraham, Isaac, Jacob no eran perfectos. Ya ni hablar de los hijos de Jacob. Judá, de donde viene el Cristo. Mamita. Y ojo, que era mejor que Rubén, Simeón y Leví. Y lees las cosas que hizo Judá. De su descendiente, del que viene Jesús, ya hemos leído esa historia. Él tiene 2 hijos que mueren, lo casa, el mayor se casó con una mujer, como muere antes de engendrarle, el segundo la toma como esposa, muere también, y le tocaba al tercero levantar descendencia a su hermano, pero pasa el tiempo, no lo casan, entonces la chica finalmente está con Judá para tener descendencia, él quiere ir a matarla, después cuando se da cuenta que él había sido el que la había embarazado, así, no, tú eres más justa que yo y todo. Ese era Judá. Y era mejor que sus otros 3 hermanos. ¿Les parece un poco grave o lo sonroja lo que hizo Judá? Judá era un gentleman, era un caballero al lado de Rubén, Simeón y Leví. Pero la misericordia de Dios estaba allí. Todos fallaron excepto Jesús. Jesús fue el único que cumplió la ley. Pero si bien Él nos redimió, y si bien es cierto también que todo pecado le es perdonado al hombre, Dios no impone nada, ni siquiera sus bendiciones, no las impone. Y eso lo tenemos claro desde el jardín del Edén. Él pone al hombre en un ambiente perfecto,
donde solo tiene que estirar la mano para que sus necesidades ya estén suplidas. Ahora muchos argumentan que el trabajo es maldición porque el Señor le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan. No, el trabajo no es maldición, porque Dios le da un trabajo desde antes de eso. Le encarga labrar el huerto, le encarga nombrar a los animales. O sea, Adán trabajaba. La maldición es el tener que esforzarse infructuosamente. Porque dice, la tierra le iba a producir espinos y cardos, y que él se ganaría el pan con el sudor de su frente. Esa fue la maldición, no el trabajo en sí. El deseo de Dios para sus hijos es que puedan desarrollarse en algo que amen, que los llene, en lo que sean hábiles, en lo que puedan destacar. Ese es el deseo de Dios para sus hijos. No que estén atados a labores o en lugares donde tengan que soportar abusos, excesos de otras personas, porque hay desgraciadamente mucha gente lastimada en el mundo y mucha gente acomplejada que si siente que le dan un poquito de poder, autoridad y sienten que pueden ir y pisotear y humillar a los demás. Habla mucho de lo que tienen en el corazón. Y Dios no nos puso aquí para eso. La maldición fue esa. El trabajo en sí no. Ahora, Dios no obliga a nadie. Dios tenía ese deseo para Adán, que él fuese labrando el huerto y que fuera ampliando. El deseo de Dios es que al final Adán, si estaba de acuerdo, si esto le gustaba, pues terminase haciendo del planeta un jardín del Edén, de todo el planeta. Que el ecosistema que había ahí en el jardín del Edén se fuese extendiendo. Adán, esto es lo que quiero para ti, mira, si no estás de acuerdo, esta es la puerta de salida. De todo árbol puedes comer menos de este. El día que comas de él, morirás. El original dice, muriendo, morirás. Sabemos lo que pasó luego. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pone a Eva. Y yo he escuchado incluso desde púlpitos a muchos decir sí, que Eva habló con la serpiente, Eva fue engañada, Eva fue tentada. Pero ¿saben? No pasó nada. Cuando Eva fue y tomó el fruto, no pasó nada. Cuando Eva comió el fruto, no pasó nada. Ahora, Eva no habla con Adán. Por lo menos en la escritura no aparece que ella le diga una palabra a Adán. Tampoco aparece que lo haya buscado mucho. Probablemente Adán estaba cerca. Entonces, sí, que Eva fue la culpable, que lo sacaran del paraíso y todo. ¿Y por qué, si fue así, cuando en la palabra se menciona este evento, jamás se menciona a Eva? Siempre se menciona a Adán. Pero si ella fue la engañada, pero nunca se le menciona. Se le menciona a Adán puntualmente. Ahora hablaba con alguien y algo que me preguntaba y decía, Eva era la ayuda idónea de Adán. O sea, no hay duda respecto a eso. Ahí no había que Adán se equivocó, que de repente eligió mal, no había otra, ¿no? Y Dios mismo se la trajo. O sea, era la ayuda idónea. Ahora Adán, cuando Dios le dice, ¿no? Adán, ¿dónde estás? Oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido el árbol que te di? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Sí, Señor, perdóname. No, pero dijo, la mujer que me diste
tu culpa, tú me la diste. Tú me diste a esta mujer, mira, ella me dio y yo, pobre, sin personalidad, estúpido, ¿no? Comí. ¿Sabes? La embarró a ella, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? No, la serpiente me engañó y a la serpiente no le pregunta nada, va y le habla directamente. Pero el tema es, y siempre hacía esta pregunta y no me daban respuesta, así que se me ocurrió preguntarle directamente al autor, ¿no? Señor, ¿cómo es esto? O sea, ella era su ayuda idónea, pero ella falla y hace que lo saquen del vuelo. O sea, ¿qué pasó, no? Yo sé que tú no te equivocas, pero ¿cómo así funcionó? O sea, tenían que salir y ella fue allí para encargarse, para asegurar que salgan. ¿Qué fue, no? Pero entendí algo. O sea, Dios dijo, no le dio compañía. Dios dijo, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea. Ahora, sabemos cosas del carácter de Dios. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Recuerden que el tiempo y el espacio son cosas creadas por Dios. Él habita en la eternidad donde esas cosas no existen. Por eso Él se presenta como el yo soy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. No dice yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob porque ya están muertos. No, Él dice yo soy. O sea, delante de Dios hay un presente constante. Y cuando Él habla de lo que va a pasar, no es que Él está allí intuyendo, no, es porque Él ya estuvo allí. Por eso dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No habían nacido, pero Él ya sabía qué cosas iban a hacer, qué elecciones, qué decisiones iban a tomar. Cuando Él habla de las cosas, habla desde su omnisciencia, desde que ya lo sabe, ya lo vio, ya estuvo presente en ese momento. Él ya sabía que Adán iba a fallar. No, pero Eva fue la que habló. Sí, pero ¿tú viste a Adán haciendo mucha resistencia por comerse ese fruto? ¿Lo ves resistiéndose, lo ves pelear, lo ves discutiendo? Adán iba a fallar. Y no debía estar solo. No era bueno que estuviera solo. Ahora Adán tardó en reconocer que Dios le había dado una ayuda idónea. Alguien que lo apoye para ese momento. Dios ya sabía que iba a fallar, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Ahora Pablo está diciendo que este evangelio había sido anunciado desde antes. Ellos no estaban dando una nueva enseñanza, no es que estaban simplemente exponiendo lo que la misma palabra había anticipado. La llegada a este mundo del Salvador. Y dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Este es un llamado universal para todos. O sea, no es que Dios, como algunos quieren decir por ahí, Dios tiene a la iglesia, pero Él tiene también a su pueblo, a Israel. Y Él con ellos tiene un trato aparte. No se metan, ellos blasfeman, se equivocan, rechazaron al Mesías, pero ellos siguen siendo el pueblo de Dios y hay que bendecirlos porque escrito está, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Miren, si eso fuera cierto, poca gente en el mundo maldice tanto a los judíos como los árabes. ¿Dónde está su maldición? Yo muy malditos no los veo. Al contrario, nadan en petróleo. Ya vieron que las ciudades de las ciudades más acaudaladas son las árabes. ¿Dónde está su maldición? Le mencionas Israel y te empiezan a soltar sapos y culebras. ¿Y dónde está su maldición? Esa promesa que a ellos les gusta tanto mencionar y que muchos creyentes
ignorantes, repiten como cotorras, Dios no se la da a Israel directamente. Esa promesa Dios se la da a Abraham y a su descendencia. Esa promesa es para Abraham y para su descendencia. Y como vamos a ver, la descendencia de Abraham no es la descendencia de la carne. Y esto lo vamos a ver en esta misma epístola, porque Pablo menciona, por ejemplo, que Abraham tuvo antes a Ismael, pero en Isaac le fue llamada descendencia. Entonces, aunque Ismael era su descendiente, la promesa no la tuvo Ismael. La promesa se la dieron a Isaac. Y Pablo, judío de nacimiento, hebreos de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, o sea, no lo decía Adolf Hitler, no lo dijo Benjamin Franklin, no lo dijo algún antisemita por ahí, lo dijo un hombre orgulloso de sus raíces, pero consciente de lo que la Escritura señalaba. Pablo va a decir que el Israel de Dios, el pueblo de Dios, no es su descendencia en la carne, la descendencia de Abraham en la carne, sino la descendencia de la fe de Abraham, los creyentes. O sea, Dios llama a la obediencia, a la fe en Jesucristo, a todos, sin excepción. Ahora, los primeros cristianos, tampoco nos vamos a ir al otro extremo, sí, vamos, matémoslo, tranquilo, los primeros cristianos fueron judíos. Los apóstoles, a los que amamos y a los que agradecemos, eran judíos. O sea, no nos vayamos al otro extremo tampoco. Simple, porque la misma palabra, lo vamos a ver, nos va a decir que de los dos hizo un nuevo pueblo, un solo pueblo. Ya no hay judío ni griego, hay una nueva criatura. Ya no hay diferencias, no hay separación. No son más, pero tampoco son menos. Tampoco nos vamos a ir al extremo de decir, sí, ellos mataron al Señor, como vi en una serie. Y hermano, un cura que decía, ellos mataron al Señor, y la monja le dice, hermano, pero usted no cree que un judío si se convierte al cristianismo y empieza a vivir la fe cristiana, puede ser salvo. Hermana, ellos mataron al Señor. Si alguien no va al infierno por eso, dígame, ¿por qué va a ir al infierno entonces? Tampoco es así. Tampoco es así. Tampoco llegamos, no vamos a ir a ese extremo. Pero vamos a ubicarnos. Él había anticipado esto y el llamado es para todos. No hay de que no, es que yo... No. No es a nuestra manera. Muchas veces y a lo largo de los años he escuchado a mucha gente decir, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo sonrío y los trato con cariño y amor porque es lo que el Señor me dice que haga, ¿no? Pero ganas de agarrar y meterle en Biblia y decir, ¿quién te ha dicho que esa es tu manera? ¿Tú crees que le vas a poner tus términos a Dios? Oye, no lo hago porque soy un hijo de Dios, ¿no? Pero no estamos para ponerle nuestros términos a Dios. No estamos... Además, ¿alguien se imagina que sus términos van a ser mejor que los de Dios? O sea, empezando por allí, ¿no? No, Señor, es que mira, yo quiero esto, yo te voy a decir cómo deben ser las cosas. ¿En serio? ¿De verdad? ¿No tan hinchados estamos, tan engañados estamos, tan soberbios somos? Queremos ponerle nosotros términos al creador de todo, al dueño de toda ciencia, de toda sabiduría, de todo poder. ¿Le queremos decir cómo deben ser las cosas? ¿Tan alucinados podemos llegar a estar? Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Este llamado es para todos. Somos hechura suya, creados con sus manos. Hemos sido creados para alabanza de la gloria de nuestro Dios.
El hombre fue hecho un adorador. Esa es parte del engaño que hubo allí en Jardín del Edén. No morirás, sino que serás como Dios. Mira, no necesitas adorar a Dios. No. Lo que no le dijo, lo que se cayó, porque el diablo tiene esa de decir verdades a medias o medias verdades, al final se vuelven mentiras. Lo que no le dijo es, en cuanto tú dejes de adorar a Dios, cuando dejes de obedecer la voz de Dios, empiezas a obedecer otra voz distinta, en este caso la suya. Y dejas de ser un adorador de Dios y te conviertes en un adorador de Satanás, porque eres adorador por naturaleza. El ser humano es un adorador por naturaleza. Por eso es que Jesús dijo que el Padre busca verdaderos adoradores. Porque adorador, cualquiera. Eso es algo de lo que los seres humanos a veces no son conscientes. Somos adoradores, fuimos hechos de esa manera, nuestro diseño es así. Nos nace el adorar. Ahora, la única adoración que vale, que nos va a dejar un rédito, que nos va a hacer un bien, es cuando adoramos al Dios y creador de todo. ¿Ok? Pero cuando el ser humano decide no adorar a Dios, va a adorar otra cosa. Pues. Y entonces tienes a la gente ahí en los conciertos, adorando cantantes, adorando bandas de rock, y obsérvalos. No están allí simplemente mirando un show, no, están adorando. Míralos cómo levantan sus manos, míralos cómo lloran. Míralos. Tienes a gente en estadios de fútbol, en estadios de básquet, de béisbol, adorando a gente, a atletas. Tienes a otros más hogareños, no gastan en estadios, no gastan en conciertos, están en casa adorando a algún artista en la televisión, adorando ya más cercanos, ¿no? Adorando a sus padres. Tienes a padres adorando a sus hijos, idolatrándolos. No, esto es lo máximo. El amor es ciego, es mentira, el amor ve claramente. El verdadero amor te permite ver tal cual es la persona y amarla así. Ese es el verdadero amor. Pero el hombre es un adorador. Y cuando no adora a Dios, algo más va a adorar. Ya les dije, algunos adoran deportistas, adoran músicos, adoran actores, adoran seres humanos, pero los más torpes, los más pobres, los más miserables, permítanme usar la palabra, los más estúpidos, se adoran a ellos mismos. Y digo porque puedo entender que te engañes adorando a alguien que no conoces, porque puedes tener la duda razonable de que tal vez esta persona es mejor de lo que parece, ¿no? Pero que te adores a ti mismo si sabes cómo eres. O sea, allí no hay engaño, allí es las ganas de engañarse. O sea, si sabes que eres imperfecto, si sabes que tienes limitaciones, ¿cómo puedes ponerte en una posición que sabes que no te corresponde? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don especial a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ya habíamos mencionado, pero vamos a recordar un hecho. La iglesia en Roma no tuvo un fundador. El fundador de la iglesia en Roma es desconocido.
No aparece su nombre en ninguno de los libros, en ninguna de las epístolas. Y el hermano fue el que empezó el evangelio en Roma. No aparece. Se deduce, se entiende, la tradición nos dice que seguramente fueron creyentes para dar tiempo a que pudieran predicar todo, que fueron de las personas que recibieron el evangelio el día de Pentecostés. Ese día cuando vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas y luego Pedro sale y predica y varones galileos, estos varones, estos que veis, no están ebrios como ustedes piensan. Ojo que no les dice que no están ebrios, les dice no están ebrios como ustedes piensan. O sea, no están ebrios por vino, están ebrios por otra cosa. Sí están sazonaditos, pero no era por el vino, era por el Espíritu que los había embriagado. Y empieza a hablarles y hablarles. Y dice la palabra de que en ese momento, ese primer público que tuvieron allí, varios eran judíos que vivían en ciudades de todo el imperio, incluida Roma, que estaban en ese momento allí para celebrar la fiesta, que escucharon, recibieron, nacieron de nuevo y bueno, luego se regresaron a su ciudad. Y entonces, que estos que habían recibido al Señor seguro empezaron a congregarse entre ellos y el Espíritu Santo pues los empezó a guiar y a dirigir, porque el Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo sabe guardar su testimonio, sabe orientar a las personas. Pablo, el evangelio que él predicó, no lo aprendió con los discípulos, pero Pablo había estudiado la Escritura y el Espíritu Santo se lo reveló, le dio el entendimiento y es lo que él empezó a enseñar. Lo mismo pudo hacer con estos hermanos en Roma. Llegó el punto en que, claro, Roma era la ciudad principal del imperio, era la capital, y la iglesia en Roma, por ser la iglesia en la capital, los creyentes en Roma pues tenían cierta relevancia o importancia, tenían cierta influencia. Es más, para el año 300, más o menos, que es que Constantino, el cristianismo fue perseguido varias veces. No fue solamente Nerón, Urbano, y hubieron varios césares que proscribían al cristianismo y empezaban a perseguir y a matar a los cristianos. ¿Ok? Luego moría este César, aparecía otro, por ahí que el otro seguía con la persecución o la suspendía y bueno, tenían un rato de paz hasta que ascendía otro César, porque, ojo, los Césares no es que necesariamente duraban 20, 30, 40 años en el gobierno, a veces podían durar medio año, a veces 5, depende de qué tan buenos eran, y entonces, para esos que piensan que vida tan bacán se lleva, depende de cómo la veas. Depende cómo la veas, porque estar ahí arriba era estar a donde todos apuntaban. Entonces, podían durar muy poco y ya el que venía atrás anda a ver si venía con la misma idea o con otras. Entonces, los creyentes fueron muchas veces perseguidos, pero como siguió aumentando, cerca del año 300, cuando llega Constantino, que es el que crea luego la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero previamente él da la libertad de culto porque ya incluso dentro de la familia de César y de varios de los nobles, habían gente que ya se había vuelto al cristianismo. Entonces seguir persiguiendo a los cristianos ya era empezar a matar a tus familiares, a matar a tus aliados, ya era absurdo. Ya políticamente no les convenía seguir persiguiéndolos. La iglesia en Roma tenía esa relevancia y los apóstoles sabían bien y querían visitarla. Y Pablo, como era el que estaba más en contacto con los gentiles, pues quería ir. Y Pablo iba con una expectativa, no solo de él enseñarles, sino también de retroalimentarse, de ver qué cosa es lo que Dios estaba haciendo allí. Porque Pablo, pues por su propia experiencia, sabía que Dios podía hacer eso.
podía dar una revelación y levantar maestros y levantar gente allí. Ahora, es bueno entender esto. La epístola de los Romanos, de todas las epístolas, es la única que se escribe a gente a la que nunca habían visto. Pablo no había estado en Roma al momento de escribir la epístola, no había pisado Roma. Más adelante, varios años después, llega a Roma. Pero cuando escribe esta epístola, se la está escribiendo a gente a la que él no había visto. No sabía cómo eran. Cuando le escribe la epístola a los Corintios, Corinto fue una iglesia que él inició. Él sabía cómo era la gente en Corinto. Por eso dice, he oído y en parte lo creo, los conozco, ¿no? Él conocía a los hermanos en Corinto, conocía a los hermanos en Éfeso, conocía a los hermanos en Galacia, los conocía, pero a los romanos jamás los había visto. No sabía si eran como los efesios, si eran gente espiritualmente madura, o si eran como los corintios, si eran gente relajada, o si eran como los gálatas, unos religiosos. No sabía cómo eran los hermanos en Roma. Entonces, muchas de las cosas que escribe aquí en la epístola no dependen del desempeño. Hay cosas que les va a aseverar, que vamos a ir leyendo en el capítulo 8 y 9. Por ejemplo, habla de andar en el Espíritu, y usualmente la mayoría de creyentes entienden que andar en el Espíritu es algo que hacemos, ¿no? Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Satisfacer los deseos de la carne es algo voluntario, andar en el Espíritu también es algo voluntario, es algo que yo hago. Y sin embargo, Pablo les va a decir a los creyentes, les va a aseverar de que ellos andaban en el Espíritu. ¿Y cómo sabía Pablo que la gente en Roma andaba en el Espíritu? Es decir, él no sabía si estos eran hermanos que oraban, que estaban en comunión con Dios, si eran unos relajados, de que solamente iban y se reunían ese primer día de la semana con los demás para comer y estar allí, después se iban a su casa y vivían como si no conocieran, porque ojo, varios de los creyentes del primer siglo de esta iglesia de los Hechos, sí, esa iglesia de los Hechos, el Espíritu se movía porque eran creyentes. Habían personas, varios de estos primeros creyentes, sus oficios no eran pues todos oficios respetables o nobles. Bien que a Jesús se le conocía ya desde antes como amigo de ¿qué? Borrachos y prostitutas. Y dentro de los primeros creyentes, hubo mucha gente de ese sindicato, las prostitutas, que se volvieron cristianas. Y no es que se volvieron cristianas y entonces dejaron esa vida de pecado. No, no todas, algunas seguramente, pero otras seguían chambeando y yendo a la iglesia y congregándose con los hermanos. Y por algún periodo de tiempo seguían así hasta que el Señor finalmente les traía la convicción, se abrían puertas y cambiaban su estilo de vida. Pero no es que iban y ya al día siguiente, mágicamente venían vestidas con velos y todo. No. Habían creyentes, hermano, ¿cómo puedo decir? Sabemos bien que habían creyentes que dentro de los gladiadores hubieron algunos que se hicieron cristianos. ¿Y a qué se dedicaban los gladiadores? Iban al circo y mataban a otra persona. Y eran hijos de Dios. Y seguían teniendo ese oficio. Entonces, de nuevo, no es que el Espíritu Santo se movió porque esta gente simplemente es porque creyeron. Ahora, estoy haciendo una... ¿Cómo es la palabra? ¿Una apología al pecado? No, para nada. Pero entendamos, o sea, Dios es suficientemente capaz de moverse a través de gente imperfecta si esta gente imperfecta le cree, nada más. Él no requiere que sean perfectos. Como este dicho que suelen decir, ¿no? Él no llama a los perfectos, Él perfecciona a los llamados. O sea, si le creen, Él se va a mover.
Si lo dejan, Él va a hacer. ¿Qué más no quiere? Entonces Pablo les va a aseverar cosas a estos hermanos a los que nunca había visto. ¿Y por qué se las podía aseverar? ¿Por qué con esa confianza decirles que ellos eran santos, que eran justos, que eran esto? Si él no sabía cómo se comportaban, porque las cosas que les está diciendo no importaba que hicieran ellos o no. Eran lo que él les está diciendo, no por lo que ellos hicieran, sino por lo que Jesús había hecho. Por eso se los puede aseverar. Por eso se los dice con esa convicción, porque no importaba qué es lo que ellos hubiesen hecho. Eran eso por lo que Jesús había hecho. Eso es lo que tiene de especial la epístola de Romanos. Que casi todo lo que aquí se asevera y todo lo que se dice contundentemente no es por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Es simplemente por lo que Jesús hizo en la cruz. Punto. Es una realidad para todos los hijos de Dios, independientemente de su desempeño. De si son creyentes súper consagrados, verdaderos adoradores, gente, o si son gente que todavía no ha terminado de entender y se anda tropezando y cayendo cada rato. No importa, para ambos son igual de ciertas. Son realidades espirituales. Entonces, vamos a estar viendo estas cosas desde la perspectiva de Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, en las buenas noticias de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y fue bien próspero el viaje. O sea, nunca ha sido gratis viajar, por si acaso. Siempre ha tenido un costo. E ir a Roma, a la capital del imperio, no era barato. Había que hacer un trayecto en barco, y Pablo hizo ese viaje. Y ese viaje, el viaje que él hace a Roma, corremos, no, todos los viajes que Pablo hacía usualmente era sostenido por creyentes de algunas de las iglesias. Sabemos que los hermanos en Filipos solían enviarle aportes, ofrendas para que él siga movilizando, se siga llevando el evangelio. Pero cuando él fue a Roma, no fue financiado por los filipenses, por los efesios, por los corintios, por los gálatas, no fue financiado por ninguno, por los tesalónicas, no. ¿Saben quién le pagó el viaje? A Roma. Su viaje fue auspiciado por el mismo imperio romano. Porque él va a Roma porque apela a César. En Jerusalén cuando lo arrestaron y todo, y lo están juzgando, y él pone a los fariseos contra los saduceos, porque le dice, yo soy fariseo y estoy siendo juzgado por la resurrección de los muertos. Y entonces se dividió en dos, fariseos contra saduceos, y no, que sí, que esto, y empezó a discutir. Divide y reinarás, dice el refrán. Pablo en una sola frase los puso, todos estaban juntos contra él. Con una frase los puso a unos contra otros, y listo. Pero al final lo llevan a comparecer y él apela a César. Y el gobernador le dice, mira, yo te iba a soltar, pero tú has apelado a César, y bueno, es tu derecho, porque Pablo le dice, yo soy ciudadano romano. Ah, no sabía. Bueno, has apelado a César, anda César. Y lo mandan, y todo el viaje, y el trayecto, y los barcos, y todo, y el hospedaje, todo, lo pagó el imperio romano. Porque él había apelado a César. Lo llevan a Roma con el dinero de los romanos, con los impuestos romanos. Él no gastó ni un céntimo en eso, ni ningún otro creyente de ninguna otra iglesia. Para tener un próspero viaje, para ir a vosotros, porque deseo veros,
para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Ojo, y este es el detalle que hablábamos con esta hermana. No se predica el Evangelio. Se está predicando cualquier cosa menos el Evangelio. Ese es el gran problema. Si el Evangelio se predica, si las buenas nuevas se predican, si el mensaje de la cruz es predicado, el problema es que no se está predicando. ¿Pero qué predicaban los apóstoles? Los apóstoles predicaban la ley, hermanos. Perdónanos. No hablaban la ley. Es más, en la misma palabra está que se reunieron para acordar qué se les iba a decir a todos los no judíos que se estaban convirtiendo. ¿Qué mandamiento se les iba a dar? Y al final acordaron que no se les iba a dar la ley. Había un grupo que quería que no, ellos tienen que volverse al judaísmo, tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse. No. ¿Pero por qué? Nosotros no la hemos podido guardar, ¿para qué vamos a llevarles a que hagan algo que nosotros no hemos hecho? O sea, si nosotros sabemos de que al final esto no funciona, que es aceptar a Jesús, creer en Jesús, el mensaje de la cruz fue vital. ¿Por qué? Jesús le preguntó en cierta ocasión a un hombre. Un hombre tenía 2 siervos y a ambos le prestó dinero, ¿no? A uno el salario de un mes, a otro el salario de 10 años. Y como ninguno podía pagarle, les perdonó a ambos la deuda. Y le pregunta, ¿quién le amará más? Y el hombre agarra y un cálculo rápido que creo que cualquiera al que le perdonó más. Y Jesús le asintió y le dijo, rectamente ha juzgado. Pues a quien mucho se le perdona, mucho ama. Pero a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y ese es el gran problema, que la gente no es consciente de qué tanto Dios les perdonó. Algunos siguen creyendo, no, pero yo no maté a nadie, yo no soy tan mala persona, ¿no? Eso según tú. Anda, pregúntale a Dios. Eso es según tu estándar, que suele haber una doble vara, ¿no? Un doble rasero, uno para ti y otro para el resto. Cuando le pasa algo malo a los demás, ¿qué pecado habrán cometido? ¿Qué habrán fallado? Cuando te pasa algo malo a ti, es el Señor que está probando mi fe. El Señor a sus mejores guerreros les da sus batallas más duras y una sarta de estupideces que repiten. Estoy pasando por un desierto por el que todos los profetas y los santos normalmente atraviesan. Si son 40 días de desierto, vale. Si son varios años de desierto, no estás pasándolo por profeta ni nada. Israel en 40 días llegaron a la tierra prometida. Se quedaron 40 años. Porque Dios los estaba fortaleciendo. No, se quedaron 40 años por incrédulos y rebeldes. Por eso se quedaron 40 años. Pero si estás pasando por un desierto un ratito, vale, puede ser, sí, a veces todo, ya, está bien, ¿no? Son momentos en los que la fe es probada. Bien. Pero si ya estás un buen rato en esa situación, no es que estás siendo probado, estás ahí por rebelde y por incrédulo, nada más. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Ok? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es poder de Dios para salvación. El verdadero Evangelio no son solo palabras, y esto se lo dice Pablo a los Corintios, es poder. Dice, voy a ir y voy a ver, no las palabras, el poder de los que están envanecidos. Vamos a dejarlo por hoy ahí. Continuamos la otra semana.
pero no se lo pierdan, va a estar buenazo. Bendiciones.